Hemos cantado todas las promesas del Señor Jesús, son abe poderoso, y hay un momento dado del himno que se dice, y triunfaremos sobre el mal. ¿Os habéis dado cuenta? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero el mayor problema que tienen los cristianos hoy es que no creen en la palabra de Dios, no la creen. Ese es el mayor problema que existe en el cristianismo. Y hoy quiero compartir con vosotros, es casi una parte de un versículo, que es una promesa que puede ser un sermón entero y que es algo que también os sugiero que hagáis, ¿no? También alguna vez, porque cuando uno se centra en un solo versículo, tiene que estudiarlo bien a fondo para poder compartirlo con los demás, porque si no, solo que sería leerlo y ya está, ¿no? Antes de yo mencionar el versículo que he escogido, os quiero pedir a vosotros que me digáis qué versículo escogeríais si tuvierais que defender la idea de que se puede vencer el pecado, que se puede vencer la tentación. Vamos a pensar que estamos en un ambiente entre cristianos y los demás piensan que no, que seguiremos pecando hasta que Jesús venga y cuando venga nos meten en la lavadora y entonces nos limpia el pecado. Si tuvierais que escoger un solo versículo de la Biblia, Filipenses 4, 3, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vale, pero no está hablando directamente del tema. Pero está bien, ese es un versículo. Yo os estoy poniendo a prueba ahora, porque tenemos que estar preparados, como dice la propia palabra, para defender nuestra fe. Si nosotros aquí pensamos que podemos ser victoriosos sobre la tentación y el pecado, tendríamos que defenderlo con la palabra, ¿no? ¿Y por qué no podemos? 1 Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, esto ya se está acercando, ¿vale? El texto que a mí siempre más me ha llamado la atención es el texto de Romanos capítulo 6, concretamente el versículo 14, que en mi versión dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ¿vale? Si estudiarais todo el capítulo, fijaros, Romanos 6 veces repite la misma idea, pero con palabras diferentes. Romanos 6 veces. Pero, aunque durante muchos años para mí ha sido el texto, hay uno que para mí es incluso mejor, en el que no habla un apóstol, no habla un profeta, habla Dios. Hay un lugar en la Biblia donde Dios dice directamente que esto es posible. ¿De acuerdo? ¿Cuál es ese texto? Porque vosotros sabéis que en la palabra de Dios, Dios como tal habla. Por ejemplo, esta semana consultaba que en el Antiguo Testamento hay más de 2000 veces diferentes que Dios, Padre, Jehová, el Espíritu de Jehová hablan directamente. Y hay una vez que no está hablando un profeta, no está hablando el apóstol Juan, no, es Dios. Dios lo dice. ¿Sabéis dónde es? ¿Y a quién se le dijo? Dios le dice a alguien, puedes superar la tentación. Dios se lo dice. Muy bien, hermana. Enhorabuena. Vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leerlo. Génesis 4:7. La versión de Reina Valera de Génesis 4:7 dice, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será tu deseo, quiere decir, y tú lo dominarás. Es Dios hablándole a Caín. No es un padre, una madre, no es un profeta, es Dios. No hay otro versículo, al menos para mí, en el que se exprese tan claramente en la Biblia que se puede vencer el pecado. Y observar, porque yo estaba pensando en esto. Estas palabras, Dios se las podía haber dicho a Eva cuando estaba a punto de coger el fruto, ¿no? Pero ¿por qué no se lo dice a Eva? ¿O por qué no aparece en la Biblia cuando Eva va a pecar? Y si aparece con Caín. Pensar bien. ¿Por qué? Y la palabra de Dios es fascinante porque lo que aparece en el momento adecuado. ¿Por qué no Dios le dijo a Eva esto? Y se lo dice a Caín. ¿Sabéis por qué creo yo? Eva sin pecado no era una referencia para nosotros.
Caín, con su naturaleza pecaminosa, es una referencia para nosotros. Hay una gran diferencia entre la una y la otra. Os leo la versión de la Nueva Traducción Viviente. Escuchar, porque dice, el pecado está a la puerta, y dice, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Tú debes dominar el pecado. O sea, Dios le está diciendo a Caín que podía dominar la tentación, que podía dominar la situación, y aquí la clave es entender que en realidad el pecado es como un pájaro, y creo que lo habéis escuchado una vez. ¿Sabíais que el pecado es como un pájaro, no? El pecado es como un pájaro que puede dar vueltas a nuestro alrededor, pero no podemos permitir que haga un nido, por si no deja sus necesidades encima de la cabeza. El pecado es como un pájaro. A todos nos revolotía, pero podemos espantarlo. Ahora bien, ¿se puede o no se puede vencer la tentación y el pecado entonces, según la palabra de Dios? Digo la palabra literal, no digo las hojas de la Biblia con 66 libros. ¿Se puede según Dios o no? ¿Por qué hay tantos miles y miles de cristianos que dicen en contra de la palabra de Dios que no se puede vencer el pecado? ¿Cómo es posible que la Biblia diga claramente que se puede vencer el pecado y tengamos millones y millones de cristianos justificando el pecado porque nos gusta el pecado? No tiene otra explicación. Así que decir que no se puede vencer la tentación es decir que Dios miente, tal cual. No estamos creyendo en la palabra. Y no quiere decir con esto que nosotros tengamos poder en nosotros mismos para vencer el pecado, no digo eso. Lo que quiero decir es que el Espíritu a través nuestro puede dominar cualquier situación. Eso es por lo menos lo que Dios le dijo a Caín, que curiosamente Dios estaba leyendo la mente de Caín. Dios sabía lo que estaba pensando Caín. Dios sabía que estaba triste y decepcionado porque no se había aceptado su sacrificio, no había obedecido a Dios. Encima se pone triste porque no obedece a Dios. Pero aún así, Dios va donde él y dice, estoy leyendo el pensamiento, estos pensamientos que tienes no son buenos, antes de que tomes decisión, te advierto, puedes evitarlo si tú quieres. Dios lee nuestros pensamientos y Dios nos da la posibilidad de vencer nuestros malos pensamientos. No es un problema tener un mal pensamiento, el problema es alojarlo y que nos motive a tomar una mala acción. Ese fue el problema de Caín. Generalmente nosotros los seres humanos que vivimos para satisfacernos y para favorecernos a nosotros mismos, la forma de pensar que Dios quiere para nosotros es honrarle y respetar su palabra. Es muy diferente lo uno de lo otro. Espiritualmente hablamos y vivimos para honrar a Dios. Y si entendiéramos esto, aborreceríamos el pecado. El problema es que muchas veces el cristiano no ha llegado a aborrecer el pecado. Le gusta el pecado, entonces lo justifica. Cuando una persona se ha rehabilitado de una droga de verdad, aborrece la droga y aborrece el alcohol y aborrece cualquier cosa de lo que era dependiente. La pregunta que yo os hago a vosotros hoy es, ¿vosotros aborrecéis el pecado que más os gusta? No. Vale, gracias por ser sincera. Tenemos que aborrecer el pecado que más nos gusta. El Espíritu Santo convence de pecado a cada uno. Si no tenemos conciencia de pecado, puede ser que necesitemos más poder espiritual en el Espíritu, porque es Él el que nos convence. Que puede que no sean grandes pecados, como matar a un hermano, o como una droga, o como una perversión sexual. Puede ser pecados mucho más sutiles como el orgullo, la avaricia, la codicia. Hay muchos tipos de pecados, ¿no?, que podemos estar sufriendo todos, pero el egoísmo, por ejemplo, podemos vivir una vida cristiana egoísta, pensando en nosotros mismos, sin preocuparnos de los demás. Eso es un pecado, porque no hay una sola persona egoísta que entrará en la eternidad en el cielo. No existe esa posibilidad. El verdadero cristiano convertido vive para honrar a Dios y para trabajar para Él. Y para trabajar para Él hay que trabajar para el prójimo, ayudando a los demás a que puedan conocer a Dios, ¿no? Esa es la idea.
Por cierto, no sé si habéis leído en 1 Corintios 13, siempre hablamos del amor, el amor, el amor. El amor todo lo puede, el amor no sé qué y el amor. ¿Os habéis fijado esa parte de ese capítulo 13 que dice, el amor no busca lo suyo? El verdadero amor de Dios no está pensando, a ver qué hay para mí aquí, a ver qué saco yo de este, a ver cuál es el beneficio de esta persona que yo puedo tener para mí. Eso no es amor de Dios. Eso es un amor egoísta. No tiene que ver con el amor de Dios. Si vivimos así, estamos en pecado. Y si no tenemos sensibilidad por el pecado, nos falta una medida del Espíritu Santo. Y esto lo digo con todo respeto, porque me puede faltar a mí. Y observar que en la iglesia de la Odisea falta Espíritu Santo, porque ellos piensan que todo lo hacen bien. Y luego viene Jesús y toca la puerta y les dice que todo lo hacen mal. Esa es la gran diferencia entre una iglesia falsa, cristiana, llamada la Odisea, y una iglesia verdadera donde el Espíritu nos hace sensibles al pecado, nuestro como personas o como grupo, como iglesia comunidad. Así que un solo versículo, Génesis 4:7, es el que yo quiero dejaros esta mañana. Y estas son las palabras de Dios, no las mías. Cuando os venga la tentación, podéis vencerla. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Y creo que es el mejor versículo para defender la idea con las mismas palabras de Dios de que Dios nos quiere en esta tierra para vencer el pecado. Y espero que eso pueda ocurrir en cada uno de los que estamos aquí. Amén.